Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs de LG, ambos con tecnología de color NanoCell. A la izquierda el Nano 79 de 50 pulgadas del 2020 y a la derecha el Nano 80 también de 50 pulgadas de este año 2021. Lo más importante que deben saber es que los dos televisores en este tamaño tienen paneles VA, ya lo he comprobado, ya he tomado la foto de sus píxeles para poderlo corroborar. Tengan en cuenta que en LG los televisores LCD LED, como es el caso de estos dos, de 50, 60, 70 y 82 pulgadas, suelen venir con paneles VA. El resto de tamaños suelen venir con paneles ADS o IPS. Lo otro que quiero mencionarles es sus precios. El Nano 79 el año pasado tenía un precio promedio de más o menos 1.700.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $430. En este 2021 ha incrementado su precio, digamos que considerablemente, hasta 2 millones o $500. El Nano 80 de la derecha, por otro lado, tiene un precio promedio, por lo menos aquí en Colombia, de 2.600.000 aproximadamente, que al cambio vienen a ser más o menos unos $650, pero en otras tiendas se puede conseguir un poco más costoso, llegando casi a los $700. Entonces les invito para que vean todo el video y puedan decidir si vale la pena o no pagar más por el Nano 80 de la derecha de este 2021, o si con el Nano 79 del año pasado, si aún lo pueden conseguir, podría ser más que suficiente. Bueno, antes de continuar, les invito para que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si este video les llega a gustar, le den por supuesto clic en el botón de me gusta, que si lo pueden lo compartan en sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y si les queda fácil me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. Bueno, hablando en cuanto a la uniformidad de colores grises, en los dos digamos que no es la mejor, es un poquito peor. En el Nano 79 de la izquierda se nota un poco más el efecto de pantalla sucia, en ambos se nota, pero es un poco más perceptible en el Nano 79 de la izquierda, aunque cuando vemos ya contenido normal o con más colores, este tipo de problemas son casi imperceptibles. Miren, en tema de colores, los dos, gracias a la tecnología NanoCell, arrojan muy buenos resultados en todos los modos de imagen. Sin embargo, en HDR o alto rango dinámico, como es este caso, los colores tienden a lucir un poquito más, digamos que fuertes, sin llegar a exagerar, y se nota un mejor contraste entre los colores vivos y las partes oscuras de cada una de las imágenes o escenas en el Nano 80 de la derecha. En cuanto a la cantidad de brillo, el Nano 79 de la izquierda en SDR me arroja 239 nits, en HDR 246 nits y con el modo juego en HDR 252 nits. Por otro lado, el Nano 80 de la derecha en SDR 292 nits, en HDR 296 nits y en HDR con el modo juego hasta 302 nits. No son televisores, como pueden notar, con altas cantidades de brillo, es un poco mejor en el Nano 80 de la derecha, pero no es que el Nano 79 haga un mal trabajo. Los dos me parece que en cuanto a experiencia HDR o de alto rango dinámico tienen muy buenos resultados gracias a su panel VA, a su relación de contraste que de forma nativa en el Nano 79 de la izquierda es de 4169:1. En el caso del Nano 80 de la derecha de forma nativa es de 4294:1 y con el local dimming, porque sí tiene local dimming o atenuación local, de 5309:1. En ambos casos la retroiluminación es Edge, ninguno soporta Full Array, pero como ya mencioné, el Nano 80 de la derecha sí soporta local dimming o atenuación local, mientras que el Nano 79 no. Ahora bien, en cuanto a la uniformidad de los colores grises en los dos, digamos que es buena.
porque tienen paneles VA, pero es mucho mejor, como pueden notar en el Nano 80 de la derecha. El tema del clouding es menos notorio, tanto con el local dimming apagado, como en bajo, como en medio, como en alto. Pero en alto, en el Nano 80, se nota una especie de blooming en algunos contenidos, pero por lo menos así en este tipo de contenidos el clouding, como pueden observar, es mucho menos perceptible en el Nano 80. No es que sea algo terrible en el Nano 79, pero la diferencia es notoria, aquí lo pueden percibir. Aquí en Nano 80 tiene el local dimming en alto, por supuesto del lado es mucho más notorio el tema del clouding y también de blooming, pero ya viendo su pantalla de frente ese tipo de problemas son muchísimo menos perceptibles. Y así se observa en la Nano 80 de lado con el local dimming totalmente apagado. No hay blooming, por lo menos no perceptible, pero sí el clouding es un poco más notorio de lado. Pero de frente, como ya les mencioné, este problema no se hace tan molesto. Y en el caso del Nano 79 no es que haga un trabajo terrible, simplemente que del lado del clouding luce como un poco azulado, pero ya cuando la pantalla se ve de frente este problema decrece considerablemente, pero como ya saben es mucho menor en el caso del Nano 80. En cuanto a los ángulos de visión, como muchos ya saben, no es el punto fuerte de este tipo de televisores con paneles VA en ambos. Los colores empiezan a lucir un poco blanquecinos cuando se ven sus pantallas desde un lado o ángulo muy pronunciado, como les estoy mostrando. Digamos que son menos peores en el Nano 79, probablemente debido a que tiene una relación de contraste más baja en comparación al Nano 80, pero no es que haya una diferencia gigantesca entre ambos. Sea como sea, son televisores recomendados si siempre los van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio o pronunciado. El manejo de los reflejos es otro punto que no es muy fuerte en este tipo de paneles VA. Digamos que es un poquito mejor o menos peor en el Nano 80 de la derecha, probablemente debido a que tiene un poco más de brillo. No son opciones súper recomendadas para cuartos que reciban mucha iluminación, especialmente artificial, pero son por lo menos decentes. No se comparan a los resultados que podrían lograr un televisor con panel ADS o IPS, pero a pesar de tener paneles VA son, como ya dije, decentes. En lo que tiene que ver al manejo del movimiento, me parece que los dos televisores arrojan resultados muy buenos. Como ya muchos de ustedes saben, en cada uno de los modos de imagen, en todos los ajustes y en configuración avanzada o en opciones de imagen, en el caso del Nano 79, tiene el parámetro conocido aquí en claridad en el Nano 80 y opciones de imagen en el Nano 79, conocido como TrueMotion. A veces en algunos modos de imagen viene apagado, sobre todo en los modos película o filmmaker, porque las películas suelen tener pocos FPS. Pero si de pronto notan problemas de vibración o tartamudeo, lo pueden colocar aquí en usuario y modificar este parámetro de forma manual, o intentar con alguno de estos modos predeterminados, natural, movimiento cinemático, etcétera, y tantear hasta que noten un decrecimiento en los problemas de tartamudeo, de vibración o de borrosidad. En cuanto al escalado de imagen, en los dos televisores es prácticamente igual. En 720p o HD la pixelación que se nota no es tanta, es muy tolerable, pero con 480p o contenido de resoluciones más bajas sí se nota un poco más de pixelación y algo de borrosidad en algunas partes, que puede ser molesto y tolerable para algunas personas. Ya es a partir de 1080p o Full HD donde ambos realizan un muy buen trabajo. El contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, a pesar de que ambos televisores son en 4K. Ya con 1440p sí los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo, y por supuesto los dos pueden mostrar contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que si van a reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Apple TV, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, etcétera, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario esas aplicaciones decrecerán la resolución del contenido de forma automática para poder mejorar su fluidez. Vamos ahora con el apartado gaming. Mira, aquí no tengo dispositivos para medir esos tiempos de input lag, pero yo diría que
pueden rondar entre los 9 y 10 milisegundos, que es el promedio actual, aún para televisores de gamas bajas o de gamas medias, como es el caso de estos dos. No está nada mal, en la práctica se siente muy bien. Simplemente recuerden siempre activar el modo juego porque es el modo que les provee el menor tiempo de input lag posible. Aquí, como pueden notar, el Nano 79 de la izquierda tiene activado el modo juego, pero el Nano 80 de la derecha no, y como pueden observar, pues sí que se nota un mayor tiempo de input lag en el Nano 80 de la derecha, pero una vez activamos el modo juego en este televisor, por supuesto el tiempo de input lag mejora, es prácticamente igual en los dos. Aquí entonces lo vamos a activar y listo, hacemos la prueba de nuevo y ya entonces pueden notar que es prácticamente igual en ambos. Me parece que en la práctica, como ya mencioné, es muy bueno. Ahora bien, este es el videojuego Destiny 2, que tiene muchas escenas oscuras, y aquí los dos con el modo juego mejoran, decrecen el tema del clouding. Sigue siendo menor o menos peor en el caso del Nano 80 a la derecha, pero aquí, como pueden notar, el Nano 79 ya mejora este aspecto en comparación a otros modos de imagen. Me parece que son televisores muy decentes para aquellas personas que jueguen videojuegos de terror o con muchas escenas oscuras, como es el caso de este Destiny 2, que es en 4K con HDR, porque el tema del clouding, digamos que es muy tolerable, o por lo menos eso pienso yo. Este es el videojuego Resident Evil 7, también es en 4K con HDR. Digamos que la experiencia de terror es un poco más terrorífica, valga la redundancia, en el caso del Nano 80 a la derecha, porque las partes oscuras lucen un poco más oscuras, mientras que en el Nano 79 de la izquierda lucen un poco más claras, pero esto podría verse como ventaja para algunas personas porque les permite ver más cosas en una habitación de este tipo con mucha oscuridad. Otra diferencia muy perceptible, como pueden observar, es que los colores lucen un poco más fuertes o intensos en el Nano 80 de la derecha, pero me parece que el Nano 79 de la izquierda no hace un mal trabajo. En cuanto a tecnologías gaming, deben tener en cuenta que ninguno de esos televisores soporta tasas de refresco variables, ni G-Sync, ni tampoco FreeSync. Tampoco soportan puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Soportan modo automático de baja latencia, así que simplemente va a activar el modo juego de forma automática cuando los televisores detecten una consola compatible con esta tecnología. Este es el diseño de los controles remotos o Magic Remotes de ambos televisores. El del Nano 80 a la derecha tiene más teclas de acceso directo a aplicaciones, como pueden notar, y es más delgado. La ruedita también es más pequeñita. Me parece que la ergonomía del diseño de este Magic Remote de este 2021 mejoró notablemente. Me gusta, no está para nada mal. Los dos usan baterías desechables. Por supuesto, ese es el diseño del menú principal de ambos televisores, ya que es cuestión de gustos. La fluidez en los dos es, digamos que promedio, no es la más rápida, se demora un poco a veces en abrir aplicaciones, pero no está nada mal. Ambos televisores soportan las mismas aplicaciones populares y no populares: Netflix, Disney Plus, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, entre muchas otras. El espacio de almacenamiento en el caso del Nano 79 es de 2084 megas y en el caso del Nano 80 de 2092 megas. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier persona. La función de compartir pantalla o screen mirroring en los dos televisores es posible con dispositivos Android. También si van a utilizar dispositivos Apple, pero para esto deben hacer uso además de la función de AirPlay, que por supuesto está disponible en ambos televisores. En cuanto a los navegadores de internet, los dos soportan lo mismo, este mini picture in picture que pueden colocar a media pantalla, lo pueden hacer más pequeñito, puede ser útil a la hora de leer un tutorial y al mismo tiempo jugar algún videojuego utilizando alguna consola. En los dos se acepta la búsqueda por medio de comandos de voz, que es muy buena o muy precisa la mayoría del tiempo, y en los dos por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Algunas van a funcionar y algunas otras no. En esos casos van a tener que buscar alguna página web alternativa.
Bueno, como es costumbre, al final van a poder ver y escuchar el rendimiento del sonido de ambos televisores, que en cuanto a potencia los dos tienen 20 watts. La diferencia principal es que el Nano 79 maneja canal de retorno de audio, mientras que el Nano 80 canal de retorno de audio y también canal de retorno de audio mejorado. El Nano 79 solamente soporta Dolby Digital a través del puerto HDMI con canal de retorno de audio y también a través del puerto digital óptico. En cambio, el Nano 80 soporta además también Dolby Atmos por medio del puerto HDMI, que tiene canal de retorno de audio mejorado, también por supuesto Dolby Digital. Ninguno de los dos soporta tecnologías DTS. Y entonces, si me preguntan si vale la pena pagar más por el Nano 80, la verdad es que yo con el Nano 79 quedaría más que satisfecho. Es más económico. Es verdad que el diseño es más, digamos que más feíto o menos elegante, porque los marcos son más gruesos, mientras que en el Nano 80 los marcos son más delgados, el diseño es más elegante, pero la diferencia de precios me parece que es demasiado. No sé ustedes qué opinen, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que lo compartan en redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y los dejo entonces con el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.